Hola chavales, espero que estéis bien y que estéis bien también por casa. Entre el profesor Jaén y yo, es decir, Pedro Jaén para los amigos, y yo vamos a intentar mandaros una serie de vídeos en los que resumamos toda la materia que hemos dado o que vamos a dar durante el curso. Y vamos a empezar por la morfología. Ya sabéis que la morfología es la parte de la lengua que se encarga de la forma de las palabras. Yo sé que todos sabéis las definiciones de las distintas palabras que existen, es decir, las distintas categorías gramaticales, pero lo que me interesa sobre todo es que sepáis diferenciar palabras, porque si no sabemos diferenciar palabras, de nada nos sirve saber las definiciones. ¿De acuerdo? Entonces, he hecho aquí un resumen, un cuadro, con los distintos tipos de palabras. Las palabras variables y las palabras invariables. Ya sabéis que las palabras variables son aquellas que cambian, que pueden cambiar en género y en número. Incluso en el verbo, en el caso del verbo, también en persona, en tiempo, en modo. Vamos a empezar por el sustantivo. ¿El sustantivo es una palabra variable? ¿Hay que demostrarlo o no? Bien. Vamos a ver, pues cogemos la palabra, por ejemplo, niño, pues podemos ponerlo en plural, niños. Vale. Los adjetivos, vamos a coger una palabra, un adjetivo, por ejemplo, la palabra feo. Feos, es variable también. Los determinantes, pues tenemos la, las, variable también. Tenemos los pronombres que también son variables y los verbos que también son variables. Es decir, puedo decir, por ejemplo, amaba, amaré, amaría. En cuanto a las palabras invariables, tenemos los adverbios. Allí, verán ustedes, veréis que no puedo ponerlo en plural, no puedo poner allí, ni ponerlo en femenino. Las preposiciones, por ejemplo, en, tampoco puedo ponerla en plural, ni en femenino. Las conjunciones y las interjecciones. Ya os digo que lo que hace falta es saber diferenciarlos. Saber diferenciarlos y a posteriori, pues si queréis ya hacemos la definición y el análisis morfológico de profesionales. Pero en principio vamos a hacer una serie de trucos para poder diferenciar un tipo de palabra de otras, para que cuando llegue al análisis morfológico no tengáis ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Vale? Mirad, aquí tengo los trucos para averiguar si una palabra es un determinante, si es un sustantivo, si es variable o no. Bien, empezamos por ver primero si la palabra es variable, porque si es variable nos quedaremos con las 5 primeras palabras que hemos visto, es decir, los sustantivos, adjetivos, determinante, pronombre o verbo, y si es invariable, pues ya escogeremos la columna de la derecha. Es decir, si es un adverbio, si es una preposición, una conjunción, incluso una interjección. Vamos a empezar entonces por ver los trucos para diferenciar un sustantivo. Imaginaos que yo no sé que una palabra es un sustantivo, bueno, pues lo que hago es sumarle, ponerle un determinante delante. ¿Vale? O incluso cualquier palabra que no sea un sustantivo, si yo le pongo un determinante la convierto en un sustantivo. Imaginaos que yo tengo la palabra belleza y yo quiero saber si es un sustantivo. ¿Vale? Pues le pongo un determinante, por ejemplo, la belleza, esta belleza, mi belleza. Imaginaos ahora que yo quiero saber si una palabra es un adjetivo. Vale, pues el adjetivo, el truco es añadirle el determinante lo o añadirle la terminación ísimo, ponerlo en superlativo. O preguntarle cómo es o cómo está, pero siempre viendo que sea anteriormente una palabra variable. Por ejemplo, tenemos la palabra feo y yo quiero saber si es un adjetivo, digo lo feo. Feísimo. ¿Cómo es o cómo está? Feo. ¿De acuerdo? Los determinantes, pues llevan la misma regla que los sustantivos, es decir, si un sustantivo se reconoce porque lleva un determinante al lado, un determinante se reconocerá porque lleva un sustantivo al lado. En cuanto a los pronombres, bueno, pues tenemos que son los mismos. Bueno, hay algunos que no coinciden, como por ejemplo el pronombre personal, pero eso os lo enviaré por apuntes, pero son los mismos que los determinantes. Sin embargo, sustituyen a los sustantivos en vez de acompañarlos. Es decir,
Si yo tuviera en este caso esta casa, pues esta sería determinante porque acompaña un sustantivo, y si yo dijera esta sin casa, sería un pronombre. Y por último los verbos, ya sabéis que ustedes saben que son palabras que indican acciones, estados y demás, pero aquí lo que me interesa es saber cómo reconocer un infinitivo, perdón, un sustantivo, lo diré, un verbo. ¿Qué es lo que hago? Pues lo puedo poner en infinitivo. Por ejemplo, si yo digo amaba, yo quiero saber si es un verbo, leches. Lo pongo en infinitivo, amar. O, si cambio el verbo, perdón, si cambio el pronombre, verán que ustedes que cambia también el verbo. Yo amaba, bueno, pues le pongo un pronombre distinto, tú amabas, o él amaba, nosotros amábamos, y así. Le toca ahora el turno a las palabras invariables. Los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Empezamos por ver siempre que la palabra sea invariable. Los adverbios, por ejemplo, siempre responden a una pregunta. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Si os fijáis, ¿cuándo? Ayer. No se puede poner en femenino. ¿Cómo? Así. No se puede poner en plural. Así. ¿Dónde? Allí. El truco para las preposiciones: sirven como conectores, es decir, unen palabras. Son una lista cerrada, casi todos ya no sabemos esa lista, que empieza por A antes, va en orden alfabético y normalmente termina en tras. ¿Sí? ¿Lo reconocéis? Seguro que lo reconocéis. Las conjunciones también unen palabras, pero, a diferencia de las preposiciones, lo que unen también son oraciones. Por tanto, podemos colocar un verbo a cada lado de una conjunción y eso debe tener sentido. Por ejemplo, quiero y puedo. Si puede unir dos verbos, es que es una conjunción. Y por último, las interjecciones son palabras que expresan estados de ánimo y normalmente van entre signos de exclamación. Por ejemplo, a, va. Esto es lo principal que debemos saber para no fallar nunca en el análisis morfológico. Después ya lo demás, lo que ya nos lleva a hacer un análisis morfológico de profesionales, es lo que os voy a enviar por correo, que es una especie de apuntes donde se detalla cómo analizar, una vez que ya sabemos que una palabra es un adverbio, cómo analizarlo, o como una vez que sabemos que es un sustantivo, pues dividirlo en propios, comunes y en fin, todo lo que os detallaremos en esos apuntes, ¿de acuerdo? Bueno, espero que estéis bien, nos vemos en la próxima. Hasta luego.